Hola gente, bueno, acá vamos a corregir la tarea, la clase virtual 22. Ya unos cuantos lo entregaron y lo entregaron muy bien, pero bueno, por si alguno tiene alguna duda, bueno, la idea es que tengan este recurso para poder corregir. En el ejercicio 18 nos dice que hay dos observadores que están entre sí distantes 5 kilómetros, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer esto un poquito más prolijo. A ver, la distancia entre los observadores es de 5 kilómetros. O sea, supongamos que esta distancia es 5 kilómetros. Y después nos dicen que dirigiendo sus prismáticos divisan un ovni con ángulos de elevación de 80 y 65 grados. O sea, supongamos que tenemos el ovni acá, tenemos acá un ángulo de 65 grados con el que observa este observador, supónganse que es el observador A, y acá tenemos el observador B que observa con un ángulo de 80 grados, ¿sí? Uno de 65 y otro de 80. ¿A qué altura, nos preguntan, se encuentra el ovni? Entonces, si yo estoy acá, me preguntan esta altura. Bueno, obviamente nosotros estamos en condiciones de determinar la medida de este ángulo, porque si hacemos 180 menos 65 más 80, en este caso nos va a dar un ángulo de 35 grados, ¿sí? Este ángulo es de 35 grados. Por lo tanto, vamos a poder aplicar el teorema del seno y vamos a calcular si este es el triángulo ABC, o sea, y este entonces es el lado que se opone a B, lo vamos a llamar B minúscula. Vamos a decir que 5 es el seno de 35, son 5 kilómetros, pero yo no lo voy a escribir. 5 es el seno de 35, como B es al seno del ángulo opuesto, o sea, al seno de 80. Por lo tanto, B va a ser igual a 5 sobre el seno de 35 por el seno de 80. No hace falta que averigüemos B, porque B no lo piden, pero obviamente haciendo estas cuentas nos va a dar el valor de B. Si ahora vamos a este triángulo rectángulo, este chiquitito de acá, vemos que el seno del ángulo de 65 es igual al cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que es B. Y B ya lo tenemos. Por lo tanto, H va a ser B por el seno de 65. O sea que H es, en lugar de B, colocamos 5 sobre el seno de 35 por el seno de 80. Esto sería, todo esto es B, ¿sí? Por el seno de 65. Hacemos las cuentas y nos da que H es igual a 7,78 kilómetros. Bueno, para el ejercicio 19 nos dicen que tenemos dos baterías antiaéreas distantes entre sí 4 kilómetros ahora. Entonces, tenemos acá 4 kilómetros entre las dos baterías, A y B. Acá tenemos 4 kilómetros. Y nos dicen que disparan a un caza enemigo, a ver, acá, supónganse que está acá, y me dan como dato acá, ángulos, lo disparan con ángulos de elevación de, me dicen, 70 y 80 grados. O sea que, supónganse que este ángulo es de 70 y este es de 80. Y la pregunta es a qué altura vuela el caza. O sea, si estamos acá,
lo que nos piden es esta altura. Esta altura. El problema es exactamente igual que el anterior. Vamos a llamar a este lado, como se opone al ángulo B, lo vamos a llamar B. Vamos a determinar el valor de este ángulo, que en este caso es un ángulo de 30 grados. Y ahora vamos a plantear que 4 es el seno de 30, como B es el seno de 80. Por lo tanto, B va a ser igual a 4 por el seno de 80, que pasa multiplicando, sobre el seno de 30. Nuevamente, como no nos piden el valor de B, lo dejamos expresado. Si quieren, lo podemos remarcar. Y ahora retomamos y vamos a este triángulo. Y en este triángulo vamos a decir que el seno de 70, ahora, vamos acá, seno de 70 es igual al cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que en este caso es B. Por lo tanto, H es B por el seno de 70. B por el seno de 70. O sea que H es B, que sabemos que es todo esto, 4 por el seno de 80, dividido el seno de 30, todo por el seno de 70. Y si hacemos las cuentas, nos da que H es 7,4 kilómetros. Lo resaltamos, este es el resultado. Bueno, hasta acá el problema 18 y el 19. Vamos a borrar y vamos a pasar al problema 20. En el problema 20, vamos. Bien. En el problema 20 nos dice que tenemos dos motoristas parten del punto en que se bifurcan dos carreteras rectas que forman un ángulo de 55 grados. O sea que venimos por una carretera, se bifurcan en dos, formando un ángulo de 55 grados. Nos preguntan, uno viaja a 90 kilómetros por hora, y el otro viaja a 120 kilómetros por hora. Nos dan las velocidades a las que viajan los dos motoristas. Nos dice a qué distancia se encuentran uno del otro al cabo de 3 minutos. O sea, cuando transcurrieron 3 minutos, el que va a 90 kilómetros por hora recorrió cierta distancia. Esa distancia la tenemos que hacer en un cálculo auxiliar. O sea, si va a 90 kilómetros por hora, quiere decir que hace 90 kilómetros en 60 minutos. Entonces, o lo podemos resolver de esta manera, hace 90 kilómetros en 60 minutos, o sea, por minuto hace 1,5 kilómetros. Esa es una manera de hacerlo. La otra sería hacer una proporcionalidad directa, ¿no? Y decir, si en 60 minutos recorre 90 kilómetros, vamos a expresarlo en forma de proporción. Si en 60 minutos recorre 90 kilómetros, en 3 minutos va a recorrer X. Y por lo tanto, esa X es 3 por 90 sobre 60. Si ustedes hacían 90 sobre 60 así, o sea, están averiguando cuántos kilómetros recorren en un minuto. Esto les da y después lo multiplican por 3. Estos son los kilómetros que recorren un minuto. Bueno, acá nos da directamente los kilómetros que recorren 3 minutos, que en este caso nos queda, simplificando, acá me queda 1, acá me queda 2, 4,5. Quiere decir que el primer motorista recorrió una distancia de 4,5 kilómetros, mientras que el otro, que va a 120 kilómetros por hora,
quiere decir que en 60 minutos hace 120 kilómetros, en 3 minutos, ¿sí? Va a ser X. Vamos a llamarlo X' porque es otra distancia. X' entonces es 120 por 3 sobre 60. En este caso, X' nos da 6 kilómetros. O sea que el segundo recorrió 6 kilómetros. Cuando este recorrió 4,5 y está acá, y este recorrió 6 y está acá, me preguntan ahora cuál es, bueno, ustedes esto lo hacen con línea recta, esta distancia. Y por el teorema del coseno, sabemos que d al cuadrado va a ser 4,5, no voy a poner las unidades, 4,5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, menos 2 por 4,5 por 6, por el coseno del ángulo comprendido, que es el ángulo de 55 grados. Bueno, hacemos todas estas cuentas y nos da d cuadrado. D cuadrado, en este caso, nos daba 25,28, creo. Y lo podemos dejar expresado, si no, y d va a ser la raíz cuadrada de eso. Por lo tanto, nos da que d es igual a 5, redondeando, 0,3 kilómetros. Ponemos aproximado. Esta es la distancia. Esto con respecto al 20. Vamos ahora al 21, a ver si nos queda lugar acá para hacerlo. Es muy similar al anterior. En el 21 nos dice que tenemos dos lanchas ahora que salen de un embarcadero siguiendo dos direcciones que forman un ángulo de 70 grados ahora. Y me dicen que uno va a 50 kilómetros por hora y el otro va, vamos a hacer una línea para dividir, uno va a 50 kilómetros por hora y el otro 40. Si va a 50 kilómetros por hora, quiere decir que en 60 minutos recorre 50 kilómetros. Por lo tanto, me preguntan la distancia a los 2 minutos. En 2 minutos va a recorrer una distancia X. Esto es el que va a 50 kilómetros por hora. Entonces, esa distancia es 2 por 50 sobre 60. En este caso, nos queda 5 tercios. Lo voy a dejar así. X es 5 tercios. Podría poner 1,6, pero como es periódico, lo voy a dejar así. 5 tercios de kilómetro. Mientras que el otro, el que va a 40, si en 60 minutos recorre 40 kilómetros, en 2 minutos va a recorrer una distancia que la vamos a llamar X'. Esa distancia X' es 40 por 2 sobre 60. Simplificamos y acá nos queda 4 tercios. O sea que X' es 4 tercios de kilómetro. Entonces, este recorrió 4 tercios de kilómetro. Cuando ambos recorrieron esas distancias, se van a encontrar uno acá y otro acá, habiendo recorrido esta distancia y esta distancia, lo que me piden es esta distancia. Entonces, nuevamente aplicando el teorema del coseno, d al cuadrado es 5 tercios al cuadrado más 4 tercios al cuadrado menos 2 por 5 tercios por 4 tercios por el coseno de 70. De entonces va a ser la raíz cuadrada de lo que nos da todas estas cuentas, que las hacemos con la calculadora, y esto nos está dando 3,03 aproximadamente, redondeando acá. Por lo tanto, D aproximadamente tiene un valor de 1,74. Bueno, gente, espero que hayan entendido todo bien. Les mando un beso grande a todos.